¿Qué tal, amigos de Q Radio, la otra alternativa? Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo con los diferentes candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento del Chocó. Ya hemos tenido aquí a Gilder Palacios, hoy tenemos un invitado de grueso calibre también para la curul en el Congreso de la República, en la Cámara Baja. Hoy hemos querido tener en este diálogo a Omar Francisco Vidal, Pacho Vidal, 101 del Partido Liberal, en la lista de este movimiento político a la Cámara de Representantes por el Departamento del Chocó. Con él vamos a hablar de lo divino y de lo humano, porque aquí en Q Radio auscultamos todo para que ustedes se hagan sus propias conclusiones en sus casas. Doctor Vidal, bienvenido a Q Radio, la otra alternativa. ¿Cómo le va después de recorrer el departamento del Chocó? Muchas gracias, muy buenos días, Leonardo, a usted, a todo su equipo de trabajo. Bien, gracias a Dios, muy tranquilo, a gusto con los recorridos que hemos venido haciendo por todo el departamento y sí, encaminados en poder darle apertura a unas nuevas posibilidades para el departamento del Chocó a partir del 8 de marzo. Bien, ¿cuántos municipios recorridos ya, doctor Vidal? Son muy pocos los que quedan por recorrer, más bien es más fácil decir a los cuales no hemos ido. Bueno, ¿a cuáles no ha ido? Litoral del San Juan, San José del Palmar, Alto Baudó. Los de dificultades de acceso, sí, bueno, Litoral del San Juan no tanto. Sí, pero yo espero en estos próximos días poder completar, voy a ir a todos los municipios del departamento. Esa es nuestra expectativa, porque creemos que es necesario no solamente poder confirmar de forma directa las expectativas, las aspiraciones, los deseos de la gente, las impresiones, sino también poder transmitirle a la gente también de forma directa lo que se piensa, por qué estamos aspirando, por qué queremos llegar al Congreso, y que la gente pueda tener elementos para que mañana puedan evaluar nuestra gestión. Bueno, hoy no vamos a hablar del muchachito que andaba descalzo en las calles de Vallasolano, que luego fue alcalde, la historia que ya contó. Hoy vamos a hablar del que estuvo descalzo en Vallasolano y que va descalzo por los pueblos del Pacífico, pero ya como candidato a una Cámara de Representantes, que es una gran valía. Francisco Vidal, un hombre que estuvo en una alcaldía, un hombre que ha acompañado el gobierno departamental en el cargo de secretario del Interior, cargo de suma responsabilidad y un cargo que lo lleva a uno a comprender y a entender de las necesidades del departamento, porque después de la gobernadora en el escalafón, ese es el cargo de mayor nivel, diría yo, que tiene la administración departamental. ¿Qué aprendió en esa secretaría? Yo creo que las experiencias fueron muy positivas, aunque hayan sido, vividas desde las tragedias, desde las dificultades, de poder percibir, las precariedades en las cuales tiene que convivir nuestra gente, su cotidianidad. La Secretaría de Gobierno es un cargo que atiende los problemas del departamento, los problemas sociales, políticos, los problemas comunitarios. Tienes que entenderte con las comunidades de base, con las comunidades indígenas, con los consejos comunitarios, con las acciones comunales, con los alcaldes, atender las situaciones de gestión de riesgo que son constantes, o las emergencias en el departamento. Entonces, son experiencias que te permiten... El tema del orden público. El tema del orden público, por eso hablaba de los temas políticos, que para mí eso tiene que ver con la política. La política no vista desde lo electoral, sino la política como la vida de los pueblos. Y entonces es un cargo que te alimenta de mucha información, de mucha vivencia, de muchas realidades que son en últimas las de nuestro departamento, son las que vive nuestra gente, de las dificultades, poder aprender más. Yo me conozco todo el departamento del Chocó, absolutamente todos los municipios con sus corregimientos, y no lo conocí siendo secretario de gobierno, lo conocí hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero desempeñar ese cargo te permite actualizar, alimentar, registrar de manera muy directa esa información que
que a veces nos llega por los medios, por las noticias, pero a ti te toca tratarla, gestionarla, asumirla, ¿sí? Y entonces queda uno con esos sentimientos encontrados, lo positivo de poder alimentarse de esa información, de poder ampliar y confirmar tu conocimiento sobre el departamento del Chocó, pero también poder constatar las realidades tan precarias, las realidades tan negativas, la falta de bienes y servicios, la falta de infraestructura básica que hoy no nos deja vivir bien y no nos deja consolidar cadenas productivas para salir de la pobreza. Y entonces cuando uno aprende, como en la escuela, de que 1 más 1 son 2 y que problema más problema igual a problema mayor, problema más grande, uno se pregunta, ¿la solución está o en el Congreso o está en los gobernadores y los alcaldes? ¿Quién tiene la solución entonces de los problemas de estas comunidades? Mira, Leonardo, yo creo que en el Chocó, por lo menos en las últimas 2 décadas, hemos dejado acumular muchos problemas pequeños, que si se hubiesen atendido oportunamente, hoy no tendrían la gravedad que tienen y no nos hubiesen ocasionado más problemas. Yo siempre comparo las realidades públicas, los problemas de nuestras comunidades, hay muchos ejemplos, pero uno muy actual. Hoy nosotros vemos que el problema del transporte público en Quibdó y en nuestro municipio lo resuelven los rapimoteros. El rapimotero sabe que tiene que cambiarle el aceite todos los meses a la moto y que eso vale 30.000 pesos y de que eso vive, con eso transporta a su familia y además come su familia. Pero el rapimotero llegó el mes, no le cambió el aceite por no gastarse los 30.000 pesos, se olvidó, se enredó por allá en alguna situación, se distrajo y cuando se acordó fue cuando sintió el trancazo del motor. Se le fundió el motor. Pero estamos hablando de realidades, se los bebió, porque es que uno también hace eso, ¿no? Y cuando ya no eran los 30.000 pesos, ya era el motor que vale 600, 700, 800.000 pesos. Entonces, un problema menor, por no atenderlo oportunamente, se le volvió mayor, pero adicionalmente le generó otros problemas, porque tuvo que salir a prestar los 800.000 pesos o sacrificó parte del sustento de la familia, los 800.000 pesos con los cuales estaban destinados a la comida o al estudio de los hijos. Entonces tuvo que salir a prestar. Mira cómo se crea otro problema. Se crea un problema en la casa, un problema económico, por no atender un problema menor oportunamente. Entonces eso ha dejado acumular muchas cosas. Y hoy que nos empieza a colapsar los temas, pues claro, solucionarlos ya no está en las capacidades de nuestros alcaldes, de nuestros gobernantes locales. Esa es la realidad. Por eso es tan urgente, necesario, inaplazable para el departamento del Chocó poder trasladar a la discusión nacional, construir una agenda a partir de esta realidad que tenemos hoy y ponerla en la discusión y el debate nacional. Pero entonces eso me lleva a preguntarle, entonces la culpa no es del Estado que hemos señalado que nos ha tenido rezagados, sino que la culpa ha sido de nosotros por dejar incrementar estos problemas. No, esa es una situación interna que ha pasado, ojo, una situación interna. Pero el Estado, Colombia ha sido un Estado histórico y estructuralmente racista y discriminador con el departamento del Chocó. Los gobiernos colombianos, racistas y discriminadores con el departamento del Chocó. La sociedad colombiana, racista y discriminador con el departamento del Chocó. Es una realidad que el país no puede desconocer. Y los políticos chocuanos racistas y también metidos ahí en el bolto. Pero lo que pasa es que ni siquiera esa discusión la hemos planteado a nivel nacional. Ni siquiera esa situación. No hemos tenido desde nuestra vocería política capacidades, voluntades, compromisos para empezar a siquiera plantear esa discusión. Pero para llegar a lo nacional tenemos que plantearla acá primero. Un ejemplo de esto último que acabo de contar, de cómo se acumulan los problemas, de cómo se agravan y se agrandan, es el tema del manejo de la cuenca del río Atrato, nuestra principal cuenca, una cuenca nacional, la tercera cuenca del país. De importancia. Sí, de importancia del país. Es imposible evitar que el río Atrato crezca. Es un fenómeno natural que solo Dios tiene el poder para evitarlo, porque el río Atrato crece por las lluvias. Pero lo que sí podemos evitar es que el río Atrato inunde nuestros pueblos, inunde los cultivos, inunde los campos aptos para los cultivos. La cuenca del Atrato, en su cuenca media y baja, es la principal fuente agroindustrial que tiene el departamento del Chocó. Es la gran despensa para la seguridad y soberanía alimentaria que tiene el departamento del Chocó.
pero las inundaciones que está generando las crecientes del río Atrato están imposibilitando no solamente la vida digna de la gente en sus pueblos, sino también las capacidades para poder aprovechar esa gran oportunidad que nos da esas grandes cuencas que estamos, esas grandes extensiones de tierras que tenemos en el Bajo Atrato, que empiezan en Belén de Bajirá y terminan en Juradó, que comienzan en Bojayá y terminan en la Candí. Más de la mitad del Chocó, apto para cultivar, apto para producir, apto para generar cadenas productivas capaces de derrotar la falta de empleo, la informalidad y la pobreza. Pero solo ese fenómeno, sumado a otros, pero el del Atrato es grave, porque hoy el Atrato está inundando hasta 10 kilómetros hacia adentro en cada uno de sus riberas, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda. Son, si usted cuenta, 10 kilómetros. Póngale 700 kilómetros lineales. Se aumentan su nivel las ciénagas que hay de aquí. Estamos hablando de más de 1.500.000 hectáreas, que son las que la gente tiene ahí, ¿sí? Por falta de dragado, que hace mucho tiempo no se le hace a las bocas del Atrato, pero por falta de canales de drenaje para que el agua entre y se desplace nuevamente a su cauce principal, por falta de obras de protección en los centros poblados, para que la erosión no se los vaya comiendo y la inundación pueda retornar. Río Sucio, que es el principal poblado del Bajo Atrato. Los que hemos tenido la oportunidad de ir en los últimos años hemos presenciado algo. Hay barrios de la cabecera municipal donde así el Atrato sé que quedan inundados por falta de canales de drenaje. El agua se quedó aposentada en el centro del pueblo, en barrios como Maquén, por ejemplo, que ya la inundación no baja. ¿Por qué? Por no haber hecho una gestión adecuada en su momento. Pero hoy, los recursos de capital que necesitamos para hacerle una gestión adecuada a la cuenca del Atrato y a todas sus grandes subcuencas, no está en las capacidades de los alcaldes, ni siquiera de la gobernación. La sola draga que se está planteando tiene un costo de 30.000 millones de pesos. Solo la adquisición de una buena draga, más la operación, más todo el sistema de drenaje que se necesita, más las obras de protección o de reducción de riesgo que se requieren, ¿sí? Entonces, por eso pregunto, el Cauca, el Magdalena, ¿por qué tienen COMPES aprobados para el manejo de sus cuencas? El Cauca no volvió a inundar poblados, no volvió a inundar cultivos, campos. El Magdalena no volvió a inundar pueblos, no volvió a inundar los cultivos, salvo que sean unas inundaciones extraordinarias que es factible, es posible que ocurra. Y que se rompa el jarillón y todo exactamente eso. Como sucedió en el Cauca con Caregato. ¿Sí? Son cosas extraordinarias. Pero hay una política pública a través de un COMPES aprobada que pasa por el Congreso y confirma el gobierno para que todos los años el Cauca y el Magdalena, desde su cuenca alta hasta sus desembocaduras, tengan permanentemente, y además están las instituciones. Hay CAR exclusivamente para eso, aparte de los otros manejos que están a cargo de otros manejos ambientales que están a cargo de otras CAR. Sí. Pero aquí no, en el Chocó. ¿Qué ha faltado? La discusión frente a esa situación. Pero ¿qué tan productivo es el Atrato para el país, doctor Vidal? Porque si usted ve el recorrido del Magdalena, son poblaciones que le generan productividad. Porque ya se hicieron las inversiones de capital. Ajá, por eso. Exacto. Ojo. El recurso no es riqueza. El Magdalena y el Cauca hoy son las grandes producciones a partir de los cuales se sustenta la producción agrícola del país, pero porque ya se hicieron las inversiones que no se han hecho en el Atrato. Ojo. El recurso no es riqueza. La tierra es una oportunidad, pero que si tú no tienes los subsidios, si tú no tienes las alianzas comerciales, si tú no tienes el plan de manejo para bien sea para canales de drenaje en este caso o sistemas de riego en las zonas secas, si no tienes una red vial que se extienda por toda la extensión de tierra, si no tienes energía eléctrica en toda esa extensión de tierra y si no tienes hoy conectividad digital en todos esos poblados, ¿cómo se produce esa tierra? Eso ya está en la cuenca. Mire, un ejemplo reciente, por eso a mí me gusta hablar de los ejemplos, porque como entiendo a la gente, que la gente dice, no es que estos políticos cada 4 años siempre es el mismo discurso, no sé si lo expresan de la manera como yo lo expreso, pero
Pero por lo menos eso es lo que dice la gente. La desconfianza está sembrada en el hecho de que el político habla y no pasa nada. Entonces yo por eso hablo con ejemplos. Ilustro el discurso, la retórica con unos ejemplos reales. Hace 8 días, el presidente de la República, en el Urabá antioqueño, entregó a campesinos de Chigorodó, de Apartadó, de Arbolete, de Turbo, de San Juan y San Pedro de Urabá, de Necoclí, de Apartadó, les entregó títulos de tierra, escrituras, es decir, disponibilidad de la tierra, ¿sí o no? Primer elemento para usted comenzar. Sí. Les entregó. No tenían, compraron un poco de haciendas y se las repartieron a campesinos que lo necesitaban. Pero segundo, no solamente eso, les entregó los subsidios para poder empezar a producir la tierra. Porque esa tierra pueden tener la disponibilidad, pero si no tienen el recurso de capital, no hay forma. El segundo elemento se los entregó también. Y tercero, les entregó las alianzas comerciales para garantizar la transformación y adecuación del producto y la venta segura del producto a buen precio. La cadena productiva completica se las entregó el Estado hace 8 días. Allá. Hoy nosotros en el Bajo Atrato tenemos hasta Río Sucio. Las comunidades a través de los títulos colectivos tienen disponibilidad de la tierra, pero no tienen las capacidades para ponerla a producir. Pero en Bajirá, Unguía y Acandí, donde la titulación es mucho menor colectivamente, donde los predios cultivables están en manos de particulares, se necesita empezar por ahí, por lo que ya hizo el Estado. Pregunto yo, ¿será que la decisión del gobierno nacional de ir al Urabá antioqueño a entregar toda esa cadena productiva, todo ese engranaje, se debió a un criterio de necesidad, de equidad? No, porque si hubiese estado determinado por esos criterios, se hubiesen venido para el Chocó. No, fue una decisión política, Eduardo, motivada por discusiones y debates que sus representantes y voceros políticos hicieron y forzaron al Estado a que tomara la decisión de irlos a entregar a esa región. ¿Y cómo son los representantes a lograr eso, en este caso usted, de llegar a la Cámara, de voltear lo que ya es común? Otro ejemplo. Le voy a hablar con casos reales. ¿Por qué un solo representante sí lo puede hacer? La Guajira tiene los 2 mismos representantes a la Cámara que tiene el Chocó. 2. No tiene más. Hace 4 meses se aprobó el COMPES de conectividad vial para las regiones apartadas del país. En septiembre del 2025. El Chocó ha venido hace más de 200 años solicitándole al Estado el cumplimiento de un plan vial que nos permita conectarnos entre nosotros y con el centro del país. Hay 3 conexiones viales que podemos catalogarlas como principales para el departamento del Chocó. Hablando de sur a norte, la de Novita, San José, Argelia, Cartago, sí, que incluso es una vía principal porque conecta 2 departamentos, que vienen desde la colonia. Ojo, fue la primera vía que se trazó del Chocó. Fue la primera. La segunda fue hace más de 100 años, la Panamericana, la del norte del departamento, que tenía que cruzar por el norte del departamento del Chocó, que es esa misma vía, Mutatá, Bajirá, Río Sucio, debía pasar por Río Sucio a través de un puente sobre el Atrato, seguir por la cuenca del Salaquí y llegar a Panamá. Colombia fue el único país de América que incumplió el tratado de la carretera panamericana, y lo incumplió exactamente cuando tenía que cruzar por el departamento del Chocó. Lo llevó hasta Bajirá, hasta ahí está, porque creían que era Antioquia. Hasta ahí lo llevaron. Claro, el tramo Bajirá, Mutatá está sin pavimentar, en muy mal estado, pero por lo menos hasta ahí lo llevaron. Cuando tenía que la Panamericana cruzar el departamento del Chocó, conectar a Río Sucio con Unguía, Candic, llegar a Panamá, el Estado decidió no hacerlo. Se inventaron un cuento del tapón del Darién, que no existe. El tapón del Darién es mentira. Existe el Darién, pero no hay ningún tapón. Gracias a Dios el fenómeno migrante lo demostró. Pasaban niños de 3, 4 años caminando, gente en silla de ruedas caminando. Por allí no existe ningún tapón del Darién. Y mire que hasta en los libros de geografía nos escribieron eso. Ahí está el racismo y la discriminación estructural e histórica del Estado y la sociedad colombiana, que se ha aliado para maltratar al departamento del Chocó.
pero tampoco hemos tenido quien plantee la discusión. Y la tercera gran vía, que exactamente hace 99 años, en 1927 comenzó la vía al mar, que se llamó Quibdó Vallesolano, después Ánimas Nuquí. Hace 99 años. O sea, las tres grandes planes viales del departamento del Chocó tienen el más reciente 99 años. Esa vía, la tercera, del centro del departamento a la costa del Pacífico, mire cómo sale hoy con el trazado actual, sale de las Ánimas, que es Cuenca del San Juan, se mete a Cantón de San Pablo, que es San Juan, entra a Río Quito, que es Atrato, pasa a Alto Baudó, que es Baudó, y termina en Nuquí, que es Costa. Las cuatro regiones del departamento unidas en un solo proyecto. Y ahí voy, la pregunta que hiciste sobre la capacidad de un solo representante de lograr eso. La Guajira tiene los dos mismos representantes que tiene el Chocó. Hace 4 meses se aprobó el plan de conectividad vial de las regiones apartadas, donde el mismo Estado decidió que esas regiones eran Guajira, Chocó, Cauca, Nariño y la Orinoquía colombiana. Se repartieron 15.6 billones de pesos para empezarlos a invertir en 2026. Ojo, con una vigencia de ese COMPET de 10 años, 2025, 2035. ¿Tú sabes cuánta plata se le asignó a La Guajira solo para completar el plan vial de los municipios de La Guajira, conectar la Alta Guajira con el sur de La Guajira? 3.5 billones de pesos. Al Cauca, que hace poco empezó a pedir una calzada Popayán López de Micay para llegar al mar. López de Micay es Pacífico, litoral pacífico caucano. Se le aprobaron 2.7 billones de pesos. Al Chocó, ¿sabes cuánto se le aprobó? Para la vía al mar, 0 pesos. ¿Sabes cuánto se le aprobó para la del norte, el trazado de la Panamericana? 0 pesos. ¿Sabes cuánto se le aprobó para la de Novita, Cartago, San José Palmar? 0 pesos. Solo se le asignó al departamento del Chocó 260.000 millones de pesos para hacer una intervención en la vía Quibdó-Medellín, exactamente en el punto de las Toldas, donde ocurrió la tragedia hace 2 años que nos costó 40 vidas. Y solo por esa tragedia. Con todo que el presidente había anunciado que eran mínimo 500.000. ¿Sí o no? Lo dijo hace 2 años y pico en el Coliseo de Quibdó. Mínimo 500.000, solo para esa vía. Aprobaron 260.000 millones. Y 110.000 para hacer unas intervenciones en la vía Quibdó-Pereira, pero la mayoría están en territorio de Risaralda, es decir, que no la podemos contar como nuestras. Sí. La mayoría de esas intervenciones de 210.000 millones, casi todos los puntos, son en el departamento de Pueblo Rico y la Virginia Risaralda. ¿Y cómo se pueden lograr las cosas ahí? Entonces, ¿cómo La Guajira logró ahí viene la respuesta, cómo La Guajira logró 3.5 billones de pesos? De esos 15.6, si tienen los dos mismos representantes. Discusión, debate y obviamente saber trabajar, saber gestión. Es que hay que conectar con la realidad del país también, hay que conectarse con el debate nacional, hay que convencer, hay que apersonarse de la agenda del departamento del Chocó y trasladarla a la discusión nacional, al debate nacional. Hay que construir una agenda de trabajo a partir o en torno a los problemas del departamento del Chocó y hacer que haga parte de la agenda nacional. Ahí está la clave de esto. Pero hoy, obviamente, tenemos una representación política que no conecta, que no convence, que no propone, que no debate, que no discute. Entonces, por eso no se pueden tomar decisiones políticas en favor del departamento del Chocó, como se acaban de tomar estos 2 ejemplos que acabo de registrar, que son reales, verificables, ciertos, pero que tristemente confirman las dos cosas. El trato discriminatorio y racista que el Estado sigue profundizando contra el departamento del Chocó, pero también, aún más triste, que no tengamos hoy quien desde la representación política lleve eso a un debate nacional. Pero para plantear un debate de ese nivel, donde se van a tocar fibras con el gobierno nacional, pues tiene uno que estar muy bien rodeado, y la UTL de un buen congresista no tiene que estar llena de favores políticos, sino de gente que realmente le ayuda a estructurar los temas para debatirlos allá en el Congreso de la República. ¿Usted va a llevar corbatas o va a llevar gente que le ayude realmente, en caso de llegar a la Cámara, a estructurar estos debates que usted está diciendo hay que hacer, pero que no se han hecho? El desafío
de construir una agenda pública en torno a los problemas del departamento del Chocó y convertirla en una discusión y debate nacional con el Estado y la sociedad colombiana requiere de conocimiento técnico también. ¿Sí? Y un congresista tiene que ser responsable con ese desafío y con ese reto. Y obviamente, hay que decirlo, porque aquí tú dijiste, vamos a hablar del humano. Nadie trabaja con enemigos. Nadie desde el poder nombra a los enemigos, a los que están en contra. No lo hace nadie, ni aquí ni en ninguna parte. Claro. Aquí no vamos a esconder por doble moral cosas o por hipocresía. No, esa es la realidad. Yo voy a trabajar con mis amigos, obviamente desde el Congreso. Pero mis amigos, los que me acompañan, tienen que tener la capacidad y el compromiso de ayudar a construir esa agenda, de trabajar diariamente con esa agenda, y tienen que tener el mismo compromiso, el mismo conocimiento del territorio y la misma voluntad y capacidad de trabajo para sacar adelante ese reto. Bien. Doctor Vidal, hay elementos que en campaña salen a flote y salen a temas que se vuelven no políticos, sino ya casi personales. Porque aquí la gente del Chocó le gusta personalizar los problemas y cambiar el factor político para eso y armar el bochinche y el corrinche. Pero hay hechos que no son ni bochinche ni corrinche, sino que son realidades. Usted es uno de los candidatos en la lista del Partido Liberal que tiene de las mejores opciones para quedarse con la credencial. Es una pelea, una lista muy fuerte. Todo el mundo lo sabe, aquí no podemos decir mentiras, y se ha dicho de que el Partido Liberal no puede ser en cabeza suya o de la doctora Sandra tendría esa credencial, no estarían disputando con otros sectores, sino por la fortaleza. Pero en medio de todo esto, empieza la gente a hacer inventarios de los candidatos y empiezan a mirar. Doctor Francisco Vidal, secretario de gobierno, pero antes fue alcalde, le fue bien, le fue mal, eso queda en conciencia de él y de los que analizan el tema. Secretario de gobierno del interior de la gobernación del Chocó, pero antes de todo este bosquejo dicen abogado y también litigando, pues ha afectado dentro de su actuación como abogado, que no es ilegal, vuelvo y repito, ha tenido problemas con demandas en contra del departamento del Chocó. Y hoy día están diciendo que usted también hace parte del pool de abogados que demandó al departamento del Chocó, primero en un tema laboral y hoy con las cuentas de los docentes. ¿Usted cómo se siente con estos señalamientos? ¿Usted cree que lo afectan? Estoy hablando es porque como pareciera que ejercer el derecho no es derecho, cobrar unos recursos que sus poderdantes le dan, pareciera que fuera algo ilícito. Claro, se afectan las arcas del departamento. Usted dijeron que estaba de forma ilegal en el cargo de secretario, tuvo varias demandas, procesos que nos imaginamos nosotros ya están allí todavía para ser resueltos ya están resueltos. Bueno, entonces ¿cómo mira usted esto? ¿Es un pecado actuar de esa manera? Bueno, Leonardo, mira, agradezco la oportunidad que me das a través de esta pregunta o de este tema, porque la desinformación, claro, genera ¿cómo se llama? Creencias inexactas o equivocadas. ¿Sí? Yo entiendo que por el momento político, pues claro, han querido mezclar una cosa con la otra, desinformar, decir lo que no está pasando, lo que yo no he hecho. ¿Sí? Mire, lo primero es que usted lo dijo, yo he combinado siempre el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho como litigante. El único cargo que yo he tenido, salvo de elección popular, yo fui concejal, fui diputado y fui alcalde por elección popular. Y el único cargo que he tenido, distinto a esos, es el de secretario de gobierno. Del resto me he dedicado al ejercicio del derecho con mi oficina, que incluso la tuve hasta la última, la tuve aquí abajo en el segundo piso, usted la conoció. Todo el mundo sabe.
Yo siempre he tenido mi oficina de abogados aquí en Quibdó y en Bogotá. Y claro, en el ejercicio del derecho tú lo que haces es tramitar derechos de la gente, de otras personas, ¿sí? Hablando puntualmente de ese tema de los pensionados del departamento, mire, yo no asumí un proceso para cobrarle una plata al departamento, no, eso es falso. Yo no cogí un poder para embargar las cuentas del departamento tampoco. Le voy a resumir la historia. Yo asumí este proceso en 2005. Hace 20 años me dieron poder a mí, un grupo de pensionados del departamento. Hace 20 años, Leonardo. Era el gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Y ahí están las pruebas. Le reclamé el reconocimiento de unos derechos que, en mi opinión, después de hablar con el grupo de pensionados, que me buscó a través del extinto Rogelio Fulton Velázquez, el mayor Fulton, a quien le tengo una gratitud enorme y gran persona, porque sencillamente se consideró que se habían afectado unos derechos de ellos. No eran mesadas, no eran intereses, como, mire, ahí comienza la desinformación. Desinformación generada incluso por otros abogados. No es mesadas, no es intereses. Todo el mundo dice, no, que los intereses de los pensionados, mentiras. Nadie conoce ese proceso tan bien como yo. Sencillamente, ustedes recuerdan que el departamento del Chocó entre 2000, más o menos 99, 2001 se acogió a ley 550, precisamente porque venía pagándole de manera tardía a todo el mundo, no solamente a los pensionados, a todo el mundo. El departamento del Chocó entre el 95 y el 2000 no le pagó las mesadas a los pensionados. 5 años sin pagarle las mesadas. En el 2001, cuando empieza a pagar, a ponerse al día, en el 2001 cuando le paga una mesada, le pagó la mesada del 95, 6 años después. Entonces, si la mesada, por decir algo, era 100,000 pesos, del 95, en el 2001 se la pagaron a 100,000 pesos. La ley 100 que dice, hombre, cuando hay pago tardío de las mesadas, debe indexarse o actualizarse esa mesada y pagarse con el valor actual. Así dice la ley, un artículo de la ley 100. Además que es un derecho natural, para cualquier creencia debería operar, sino que en materia de pensiones la ley lo ordena explícitamente. Bueno, ellos empezaron a recibir sus mesadas atrasadas a ese valor, pues claro, tenían que recibirlas. En el 2005 me busca el presidente, el pensionado, que es el mayor Fulton, sí. Me explica la situación y me dice, lo que pasa es que nosotros empezamos a demandar a través de otros abogados y ellos metieron unos derechos, unos procesos laborales y todos se perdieron. ¿Por qué? Entonces le dije, ¿por qué? Porque se equivocaron, porque eso no es un derecho laboral, eso no es una mesada, eso es un daño que se debe reclamar por otra vía. Entonces yo me ideé una acción de grupo, que es una acción de reparación, que se había expedido una ley hacía poquitos años, en el Chocó no se había estrenado, nadie había presentado una demanda de esas, y a mí me trataron de loco, al punto que de los 300, 400 pensionados que habían en el momento, solo 62 confiaron en mí y me dieron poder, ninguno de los demás. Sí. Y inicié el proceso con los 62 y gané el proceso en 2011. Se dictó una sentencia condenando al departamento no a pagar mesadas ni a pagar intereses, sino a reparar el daño que se le había causado a las personas por el pago tardío de sus mesadas y a un valor desactualizado. ¿Quién era gobernador? Cuando en el 2011 estaba terminando, creo, el periodo de patrocinio, sí. El proceso inició antes en el gobierno anterior, terminó con el patrocinio, y luego entra, y yo en 2011 salgo electo alcalde de Vallasolano, también, en ese año me eligen a mi alcalde de Bahía. Usted cedió. Entonces yo sustituyo el poder, pero ya se había ganado el proceso 2011.
Luego, en el proceso de pago, se vienen y se presentan tutelas, una cosa, la otra. El hecho es que yo salgo de la alcaldía de Vallasolano en 2015, y 2016, y el proceso todavía estaba así, esperemos una cosa, la otra. Yo reasumo en enero del 2016 y culmino el proceso. Y se ratifica, eso va al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, al Tribunal. Mire, ese proceso tuvo todas las instancias habidas y por haber en Colombia. Y luego le faltó únicamente una Corte Internacional. Se gana el proceso y dicen, sí, el departamento debe pagar eso, debe reparar a los pensionados. Y esa ley, la acción de grupo, la ley de acción de grupo, dice, hay un artículo que también dice, que cuando un abogado adelanta un proceso y se lo gana en nombre de un grupo mayor y que ese grupo mayor se beneficia de ese proceso, quienes se beneficien de él tendrán que reconocerle el 10% de honorario, porque es injusto que usted haya adelantado un proceso con 62 personas y que después 400 cobren lo mismo que los 62 y no le paguen nada al abogado. Resumen eso. Y esas sentencias después, en 2016, 2017, ratifican eso y dicen al señor Omar Francisco Vidal hay que reconocerle, pagarle todo el que cobre un peso en este proceso debe pagarle por su trabajo que duró más de 10 años el 10%. Sí, o sea, usted estaba reclamando sus recursos. En 2018 yo decido, ya con todo con el proceso ejecutoriado, ya con todo aclarado por el Tribunal Administrativo del Chocó, yo dije, ya tengo mi derecho, ya los pensionados tienen su derecho, yo llevaba 12 años trabajando en yo ya me gané mi derecho, yo no voy a litigar más en el proceso. En una asamblea con los pensionados decidimos sustituir el proceso, yo lo sustituí, lo entregué, y desde 2018 no actúo en el proceso, Leonardo, desde 2018 no actúo. Cuando usted se posesiona de secretario del Interior y de gobierno, usted no actuaba en el gobierno. No actuaba en el proceso. Desde el 2018 no soy apoderado. Yo no inicié los procesos ejecutivos para el pago de la sentencia. Lo iniciaron otros abogados que se vincularon al proceso después de yo haberme lo ganado. Con toda la legitimidad de hacerlo, claro. Con toda la legitimidad de hacerlo. Simplemente que han habido, creo que 2 abonos que no fueron en el 2019, imagínense. Y sencillamente a mí me reconocieron mis honorarios. En 2019, Leonardo. Todo lo demás es especulación, todo lo demás es desinformación. Ya, eso es, yo no he vuelto a actuar en el proceso. Me denunciaron, he recibido todas las denuncias habidas por haber por eso. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en todas me ha exonerado de cargos. Sin embargo, ha sancionado a otros abogados, que no lo dicen. ¿A quiénes? No sé, no sé. Eso es público, eso lo pueden consultar, ustedes lo pueden consultar. Consulten qué pasó con los procesos disciplinarios que se han adelantado por las actuaciones de ese proceso. Y encontrarán, yo les puedo estar a los radicados y se los puedo dar, encontrarán que al señor Omar Francisco Vidal lo exoneraron. La última fue la que me presentaron en 2024, precisamente por lo que usted está diciendo, que yo era apoderado en contra del departamento y que yo estaba inhabilitado, yo no podía ser secretario porque llevaba procesos contra el departamento, que una cosa, que la otra, que esto, me denunciaron, volví a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, volvieron y ratificaron. Este señor no tiene. Además, ya es cosa juzgada, ya se ha investigado, ya hay 2, esa era la tercera investigación, ya esto está más que, pero más sin embargo volvieron. No, el señor ni está actuando, ni ha actuado desde 2018, ahí están las pruebas, sencillamente él y su parte fue el que abogado que ganó el proceso ordinario. De ahí para allá, cada pensionado ve cómo le cobra su plata al departamento. Y eso da tranquilidad, ¿ya? ¿No? Sí, total, absoluta. Lo demás, todo es especulación. Y como ahora, claro, estoy en campaña, entonces quieren vincular una cosa con la otra, mezclar esto, lo otro. Todo es especulación. Dejemos ese tema ahí para que avancemos, doctor Vidal. Ya el que quiera comprobar, pues tiene que ir y solicitar la documentación, que es pública, y listo, y examinará si lo que usted dice es verdad o es mentira. Volviendo al tema de la campaña sólida, caminando,
con muy buena perspectiva. Pero ¿qué tiene Vidal para ofrecer en el Congreso que no han dado los que actualmente están y que van a salir? O sea, ¿cuál es la diferencia para decir vamos a estar bien representados y no va a ser lo mismo? Personas calladas, personas que únicamente en la comisión levantan la mano, hacen una anotación, se refieren al tema, pero no hay un debate como tal, no se han hecho debates para mirar la situación del Chocó. ¿Qué tiene el señor Francisco Vidal de distinto a los que ya están, que lo han hecho? ¿Qué va a ofrecer? Mire, primero que todo, mi capacidad de trabajo, que le he demostrado, ¿sí? Porque eso se requiere. Segundo, mi conocimiento, y no conocimiento académico ni intelectual, estamos hablando de conocimiento del territorio, del departamento del Chocó, de saber lo que está viviendo la gente, lo que está necesitando la gente. Eso no lo tengo claro porque me lo digan, porque lo lea, porque me lo cuenten, o porque lo lea en las noticias de Q Radio. No, eso es porque lo he vivido, porque hace parte de mi propia vivencia. Nací en Vallasolano, mi familia viene de zona rural de Vallasolano, mi papá de un corregimiento que se llama Nabugá, mi mamá de un corregimiento que se llama Jurubirá, que pertenece al municipio de Nuquí, de allá mi familia materna y de allá de la otra parte de mi familia paterna. Zona rural, desde allá comencé mi recorrido, mis vivencias, criarse en unos pueblos donde ni siquiera había una planta eléctrica a base de diésel, donde el día se acababa a las 6 de la tarde y de ahí para allá alumbrarnos con mechones y con velas. De allá vengo yo. Esa fue mi crianza. Tener la posibilidad de ver televisión después de los 12 años porque no había energía eléctrica y porque no entraba la televisión. Esa es la realidad. Entonces eso también es un gran aporte, ¿sí?, que yo tengo, y eso lo convierte en un compromiso, porque es el compromiso no con el resto de chocuanos, es un compromiso conmigo mismo, con mi historia, con mi vivencia, con mi historia personal, de cómo me tocó que sufrir para poder construir un proyecto de vida. Pero, Leonardo, hoy esa realidad lastimosamente sigue siendo igual. A la costa del Pacífico todavía no llega la interconexión eléctrica, a ninguno de los 5 municipios. Todavía no llega la comunicación vial, la conectividad digital tampoco llega hoy todavía. En el bajo atrato, de medio atrato para abajo no hay energía eléctrica, Leonardo, y medio atrato queda aquí en las goteras de Quibdó. En corregimientos de Quibdó, en los corregimientos fluviales, no hay energía eléctrica todavía. En Bojayá no hay energía eléctrica. El 80% del territorio de Río Sucio queda en la margen izquierda del atrato, que son las cuencas del río Cacarica, Salaquí, Truandó, y no hay energía eléctrica. Unguía y Acandí no tienen energía eléctrica, pero tampoco la tiene Cipí. Novita llega hasta la cabecera municipal. Ribiró tampoco la tiene. La zona rural de Ismina no la tiene. La zona rural de Andagoya no la tiene. Ni hay conectividad eléctrica, ni hay conectividad vial, ni hay conectividad digital. ¿Sí? Entonces, a ese conocimiento me refiero. Conocimiento que comienza con mi historia, pero que hace parte de la realidad también hoy de lo que vivimos. Entonces yo creo que eso, y el compromiso obviamente, es lo que yo tengo para ofrecerle al departamento del Chocó. Un compromiso que proviene precisamente de eso, con lo cual vamos a construir una agenda en torno a esa realidad, ¿sí? Y vamos a planteársela como una discusión permanente, diaria, desde el Congreso al Estado, al gobierno y a la sociedad colombiana. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. Eso, no sé si me distancia o no de otro candidato o otra candidata, no puedo yo ser el elemento objetivo para ponerme en comparación. Obviamente eso tendría que hacerlo la gente, no yo, ¿cierto? Pero eso es lo que yo tengo para ofrecerle al departamento del Chocó, ¿sí? Mi compromiso, mi vivencia, mi voluntad de trabajo, mi capacidad de trabajo y también, hay que decirlo, el deseo de generar resultados, de generar desempeño. Me gusta ser efectivo, eso lo he aplicado en mi vida personal, sí, y obviamente me gusta aplicarlo en mi vida laboral, y eso va a ser mi vida laboral desde el marzo que asuma la credencial, comprometerme con unos resultados, con unos desempeños que son los que mañana me van a permitir que los chocuanos me evalúen bien, que digan
este representante a la Cámara sí está asumiendo la labor que le corresponde, sí está cumpliendo con su trabajo, que es un trabajo que es que la gente nos entrega con su voto. Es un mandato. Entonces, y esa es la manera también, seguramente, mantenerme vigente en la política, porque quiero seguir en la política. Y entonces, para seguir en la política, seguramente voy a querer estar más de un periodo en el Congreso, tengo que llegar a hacer la tarea, comportarme bien. ¿Usted va a buscar pensionarse, como hacen muchos congresistas? No, el tema de la pensión no es un tema que haga parte de mi, digamos, porque como ya están perdiendo vigencia en el Congreso. No, yo creo que yo quiero pensionarme trabajando en favor del departamento del Chocó, porque es mi pasión, ¿sí? Y eso no tiene que ver con una jubilación laboral, ¿sí? A usted lo pensionan en el Congreso desde que está con buen trabajo. Exactamente. Usted vuelve a poner su hoja de vida. Exactamente, eso es. La vigencia se logra con resultados y con desempeños, y yo creo que eso es lo que yo estoy en capacidades de poner al servicio del departamento del Chocó. Siento que además es una necesidad urgente e inaplazable para el departamento. ¿Qué tan unido, qué tan fuerte está el Partido Liberal? Porque se ha llegado a escuchar el comentario de que si el Partido Liberal está tan fortalecido como se ha notado, que tiene una campaña que es un tren, la lista del Partido Liberal es un tren bala, pero ¿qué tan posible es decir de pronto, atreverse a decir que se podrían llevar las dos curules? Es difícil llevarse las dos curules, requeriría unos esfuerzos y de un apoyo mayúsculo, que no sé si tengamos la capacidad de hacerlo, no sé si esté en la mente de los chocuanos darle esa posibilidad al Partido Liberal. Pero el Partido Liberal está unido. Precisamente esa fortaleza a la que usted habla es producto de esa unidad que había al interior del partido. La diferencia al interior del partido, porque obviamente somos 3 candidatos, cada quien tiene la libertad de escoger para dónde va, eso no significa que estemos matándonos ni que estemos desunidos, por el contrario. Desunidos estuviéramos si alguna de esos sectores del partido se hubiese ido y no hubiese querido conformar la lista, pero no, todos estamos aquí. ¿Buena relación con Sandra? Sí, excelente, y con el doctor Boris también, súper bien. Boris ha sido mi amigo desde hace mucho tiempo, sí. Fue amigo personal. Con la doctora Sandra también tengo una relación no tan cercana como con Boris, porque con Boris es más de camaradería. Boris ha ido a Vallesolano, se ha quedado en mi casa. ¿De dónde salió el tole que se iban a unir? No sé, yo con Boris converso como hemos conversado siempre, ¿sí? Por amistad, por la relación, por la buena camaradería con la cual nos hemos tratado. Pero con la doctora Sandra también tengo excelentes relaciones. De hecho, que nos tomamos una foto en el aeropuerto de Medellín, sí. Y ella la iba a subir a las redes y alguien le dijo, no, porque ahí va a salir un chisme. Precisamente el chisme que salió con Boris, de Boris, y por eso no la subió. Pero no, y además todo el mundo conoce mi relación con Milton Córdoba y con su familia, una relación inmejorable que aún más se mantiene, ¿sí? Entonces, no, simplemente que hay diferencias al interior del partido, diferencias de pensamiento, de mirar las cosas, y además el Partido Liberal, eso para nadie es un secreto, ni es de ahora, que al interior del Partido Liberal se han habido, unos lo han llamado matices, otros líneas, sí. Otros sectores, como quieran denominarla, pero siempre han existido dentro del partido. Yo pienso que al margen de eso, hoy, esa es una discusión sana para el partido. Hoy, yo sí lo tengo que decir, en mi opinión, yo creo que hoy el Partido Liberal también está entendiendo que necesita comprometerse más con mejores desempeños y mejores resultados para el departamento del Chocó. El Partido Liberal, desde 2010, viene teniendo esta Cámara de manera ininterrumpida. O sea, estamos cumpliendo este año 16 años con esta credencial. Sencillamente el partido tiene que entender que esa credencial tiene que dar mejores resultados, mejores desempeños para el departamento del Chocó si seguir siendo favorecidos por la gente, por el voto popular. ¿Sí? Además, el Partido Liberal hoy creo que está entendiendo que necesita de consolidar unas renovaciones, pero no unas renovaciones de nombre, unas renovaciones de prácticas, de formas de hacer la política y de formas de ejercer el poder. O sea, usted está hablando de cumplir lo que se promete. De cumplirle al departamento del Chocó. Ajá. Que el partido... No al departamento, a la gente. A la gente, claro. Cuando habla del departamento, habla a la gente. Sí. De que el partido tiene que estar comprometido con esos resultados y esos desempeños que la gente está pidiendo y que además hoy son
Leonardo, son una urgencia para el departamento del Chocó. Completar el sistema vial del departamento, Sí. completar el plan de interconexión eléctrica, completar el plan de conectividad digital. Mire, Leonardo, hablando del plan de Y conectividad fortalecer digital, el plan de competitividad del departamento. pero es con esas tres conectividades Por eso, que se logran. Ajá, A partir de ahí empezamos, por eso yo hablo de infraestructura básica. claro. La infraestructura básica que hoy requiere el departamento está en esas tres. Las tres. Mire, ¿por qué digo yo que todo terminamos esta discusión en el tema de la representación y vocería política? El escándalo de centros poblados. Se perdió la plata. ¿Usted sabe esa plata para quién era? La conectividad del departamento del Chocó. Y no hubo quien hiciera un debate de eso en el Congreso. Mas, sin embargo, pero si esa plata le hubieran girado un peso al departamento del Chocó, nos hubieran hecho un escándalo porque porque los chocuanos aparentemente se hubieran robado esa plata. Pero como se la perdió allá y nadie dijo que era la plata de la conectividad del departamento del Chocó, no hubo discusiones sobre eso. Pero también dice uno, y entonces, y a todos los candidatos les pregunto lo mismo porque todos traen diferentes senadores a buscar votos, a buscarles votos acá en el departamento. Y entonces traen unos desconocidos que cuando hay que hablar por el Chocó, los dejan a ustedes solos si no hablan por el Chocó, porque ellos ya son senadores, porque ya hicieron política acá, sacaron unos votos y ya no tienen compromiso con el Chocó. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes en unas bancadas donde no encuentran el respaldo que supuestamente les iban a dar para poder sacar ese desarrollo del Chocó? El respaldo se gana con convencimiento. Cuando tú planteas en un escenario plural como el Congreso una buena discusión, la sustentas con información verificable, con cifras, con datos, con realidades, la sabes exponer, la sabes discutir, conectas con eso a la gente, es suficiente para lograr mayorías. Ningún departamento tiene mayoría en el Congreso, Leonardo. Antioquia no tiene sino 17 representantes a la Cámara. Tiene 17. ¿De cuántos? De 200 y pico. Pero Chocó se importa en la agenda política del Congreso. Porque no tenemos agenda. Porque no tenemos agenda nosotros. No se ha construido agenda en torno a los problemas del departamento del Chocó. Entonces, ¿cómo vamos a ser parte de la agenda? Yo me acuerdo de que los únicos que hicieron debate en su momento fueron Edgar Ulises, siempre lo he dicho, y Odín Sánchez. De allí para allá no hubo un debate más. Sí, yo creo que el tema empieza efectivamente allí, en la capacidad de construir esa agenda, de llevarla a la discusión nacional y de que a partir de ahí se puedan tomar decisiones desde el Estado colombiano en favor del Chocó. Los matices políticos de los que usted hablaba conllevan a que hay personas que se segregan o se dispersan y no compaginan porque dicen que perteneciendo al Partido Liberal no los apoyaron, nunca tuvieron en la bendición para poder lograr algunos objetivos y hoy están en otras campañas, en otros, digamos, en otros escenarios, otros estadios, diciendo o deseándole mal a la lista del Partido Liberal, que ellos quieren que pierda la lista del Partido Liberal para que sientan lo que ellos están sintiendo. Eso es complejo de inferioridad, eso es, ¿cómo lo cataloga usted, ese sentimiento? Pues hombre, yo no sé si tenga los elementos suficientes para calificar. Yo pienso que es producto de una mala interpretación de la dinámica política, pienso yo. Mire, yo nunca me he apartado del Partido Liberal. Yo la única vez que hice que usted por fuera del partido oficialmente hablando fue con Darío Córdoba, pero era alguien del partido. Sí. Todos sabemos la disidencia que hizo Darío. No, claro. Y que por cuenta de esa disidencia el partido perdió, ni la ganó él, pero tampoco la ganó el partido. Y fue la única vez que yo decidí seguir a Darío. Sí, me fui, porque mi familia se fue y el liberalismo, el cordovismo de Vallazón se fue al lado de Darío. Eso fue de público conocimiento. Y cuando volvió Darío y fue candidato oficial, volvimos. Ya. Yo creo que hay que interpretar las dinámicas políticas. Y es normal que hayan discusiones internas, que hayan disidencias, pero yo no puedo salir a catalogar a todo un partido por lo que me pase con una persona.
El Partido Liberal es una historia del departamento del Chocó. El Partido Liberal es un partido grande, ¿sí? Y que no es lo que haga un líder actual. Los liderazgos, y si hay partido que ha demostrado que su fortaleza no está en los líderes, sino en el pueblo, del Partido Liberal. El Partido Liberal mañana saca su candidato a la Cámara. Obviamente tienen que procurar siempre sacar los mejores candidatos, pero quien sea el candidato del Partido Liberal, los candidatos del partido van a ser fuertes. Pero precisamente por eso. O sea, ese es el comentario, digamos, de una persona que se siente frustrada, que dentro de la colectividad como que no lo arroparon. Pues yo no sé, lo que pasa es que pues cada quien evaluará sus conductas, cada quien evaluará sus decisiones, pero yo pienso que el Partido Liberal es un partido donde hemos aprendido, los que hemos estado siempre allí, de que nos toca dar luchas muy duras por dentro, muy duras, muy difíciles. ¿Ustedes son conscientes de que hay un faltante en esa representación de Cámara del Partido Liberal, que actualmente la tienen ustedes como movimiento? ¿Usted cree que faltó más empoderamiento, más decisión, más trabajo en beneficio del Chocó? ¿La credencial del Partido Liberal? Yo creo que los resultados de la gestión desde el Congreso para el departamento del Chocó en términos generales ha sido muy pobre en los últimos años. Y creo que eso nos ha pasado una factura muy alta a los chocuanos. Se lo pregunto a usted porque es del Partido Liberal. Si estuviera aquí la doctora Astrid le preguntaría lo mismo. No, yo creo porque que cada quien yo creo que el partido, o sea, los partidos tienen que estar abiertos a la discusión y a la crítica y a la autocrítica. Y ustedes, los tres candidatos, han hablado, porque imagino que han hablado, ¿son conscientes de eso? Los tres candidatos de la lista reconocen de que ha faltado apoderarse mucho más de esa credencial y utilizarla para los fines que son. No, yo con los compañeros de lista en este momento, digamos, hay muy pocas las conversaciones que hemos tenido y más sobre esos temas, porque pienso que cada quien como que se ocupa de su propia agenda, sí, de su propia dinámica, y digamos que no hemos tenido mayores espacios para hablar de eso. La opinión mía es una opinión muy desde la razonabilidad, desde mi compromiso como liberal con el departamento del Chocó. Yo siento que la gestión desde el Congreso, la representación política tiene que acompañar más, o le ha faltado acompañar mucho más a los alcaldes, a los líderes comunitarios, a esos consejos comunitarios, esas acciones comunales, esas organizaciones indígenas que ya hacen parte del engranaje de la gestión pública. También lo dicen, no se han sentido acompañados. Los alcaldes dicen, que no solo lo estoy diciendo yo, lo dicen los alcaldes, no se han sentido acompañados, no encuentran quien les ayude a tramitar una gestión en Bogotá, no encuentran quien se apersone de sus iniciativas y de sus proyectos. Y hay que entender, Leonardo, que las iniciativas y los proyectos de los alcaldes y de los líderes comunitarios responden a una necesidad de la gente. Sí, claro. Sea color político, sea el proyecto que sea. Eso ya es Chocó. Está buscando solucionar una problemática de una comunidad. O sea, que usted siendo representante, usted no miraría color político ni nada. No, por el contrario, desde ahora. Alcaldes, desde ahora le hago la invitación y el ofrecimiento a todos los alcaldes, a todos los consejos comunitarios, a todas las acciones comunales y a todos los cabildos y resguardos indígenas para que tengan en Pacho Vidal la credencial abierta y a su disposición para ser su acompañante, su coequipero, su aliado. Lo mismo la gobernadora. Le ha tocado ser vocera de la agenda del departamento del Chocó. Le iba a preguntar por ella. También se siente huérfana en la reivindicación de los derechos del departamento. ¿Usted cómo está con la gobernadora? Siempre he tenido excelentes relaciones con ella. Una relación que más allá de lo político es una relación cordial siempre. Pero por encima de todo, yo a la señora gobernadora le tengo admiración porque es una mujer que sus calidades personales, sus cualidades profesionales las ha puesto al servicio del departamento del Chocó. Una persona que desde muy joven mostró su talante, mostró
su voluntad y su compromiso de ponerse al servicio del departamento del Chocó, que no es fácil, ¿sí? Y creo que hoy al frente de la gobernación está demostrando precisamente esas condiciones. O sea, que para usted va bien. Sí. Con problemas, sí, con dificultades, pero va bien. Con los problemas que siempre se van a presentar, pero siento que le ha faltado acompañamiento, que está sola, que le ha faltado quien la acompañe en esa interlocución con el Estado y con el gobierno colombiano. Siento que... ¿Usted siente que le falta un representante amigo? Siento que sus esfuerzos, por muchos que sean, se van a quedar cortos si no se logra ese acompañamiento, si no logra conectarse con ese eslabón entre el Estado nacional y el Estado departamental. Si no hay ese eslabón, ¿y ese eslabón quién es? El Congreso. Sí, siento que eso le hace falta hoy a la señora gobernadora sobre todo para efectivizar muchas de las cosas que tiene y que tiene proyectadas. Yo espero a partir de marzo hacer eso, y yo sé que eso va a permitir que al final de este periodo de gobierno departamental se logren muchos mejores resultados, pero también con los alcaldes. Bueno, yo voy a ir cerrando este diálogo con usted, pero hay varias cosas que quiero. Porque cuando aquí viene el presidente de la República, sea del centro, de la derecha, de la izquierda, aquí nunca los representantes que en ese momento están le hacen un reclamo al presidente. Siempre es sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. El sí señor, ¿qué significa? Ser, ¿cómo se dice? Esclavo del poder, o sea, sumirse a una postura de dominio del gobierno nacional para que nos mantengan el mismo retraso, porque aquí vienen y nos prometen X, Y proyectos y luego no se cumplen en el Chocó, pero ahí los representantes nunca dicen nada. Nunca ha habido un representante que se pare en la mesa y al frente del presidente le diga: eso no es viable, presidente, no venga aquí a esto, de una manera respetuosa, ¿sí me entiende? Pero nunca se ha confrontado a un mandatario cuando viene a decir sus mentiras al departamento del Chocó. 2, salud, educación, todos los problemas del Chocó, es una bomba de tiempo, y se le suma desempleo, se le suma violencia y se le suma que los jóvenes no tienen dónde estudiar, porque la universidad también es otro problema. ¿Qué guantes aguantan? Yo lo acabo de decir, los problemas del Chocó hoy se han salido de nuestras capacidades de respuestas. Sí. Yo le hablé ahora de 3 infraestructuras básicas: conectividad digital, vial y eléctrica. Eso es una infraestructura clave para poder sustentar las otras cosas que hay que edificar. Si hablamos de salud y educación, se requieren estas 3 infraestructuras básicas. Son como las bases. Si usted va a hablar de educación de calidad, se necesitan estas 3 infraestructuras básicas. ¿Sí? Entonces hay que comenzar con esos temas, avanzar con esos temas. En términos generales, las consecuencias del desempleo, tú lo acabas de hablar, mientras que el desempleo en el promedio nacional no está llegando al 8%, ojo, desempleo récord en la historia del país, en el departamento del Chocó está en 26.3%. 3 veces más, triplica 3 veces más que el promedio nacional. La pobreza monetaria, que se reconoció hoy, está bajando, es el gobierno que más la ha bajado, está cercana al 30%, ya casi bajando el 30%, en el Chocó está subiendo al 70%, está subiendo al 70%. La seguridad y soberanía alimentaria está también en las mismas cifras. Y el desempleo juvenil volando también. Disparado, 36%, mientras que el promedio nacional está en el 13%, 3 veces más exactamente. Es decir, es una realidad. Pero entonces vuelvo y repito, la solución está en un gran debate de la nación. ¿Por qué? ¿Por qué está en un gran debate de la nación? Porque esas cifras nos demuestran, hay que preguntar al Estado, a los presidentes, por qué ese desempleo que baja en todo el país sube en el Chocó. ¿Por qué esa pobreza que baja en todo el país sube en el Chocó? ¿Por qué esa inseguridad alimentaria que
sube en el país, baja en el Chocó. ¿Por qué esa soberanía alimentaria que sube en el país baja en el Chocó? La respuesta es, no se están tomando decisiones en favor del departamento del Chocó. Mire, ayer leía un documental, anoche, sobre los resultados de decisiones del gobierno positivos, concretamente haciendo un análisis de 4 o 5 puntos. El aumento del salario mínimo, la cancelación de varios peajes, la disminución del costo de la gasolina. Perdón, la disminución del costo de la gasolina, el aumento de las horas extras y dominicales y festivos, el pago a médicos, sí, ¿cómo dicen? Residentes que no tenían pago, el pago a soldados regulares que no tenían, y el aumento a la fuerza pública. 7 cosas puntuales, y todo el mundo lo está celebrando y tenemos que celebrarlo. Pero analicémoslo en el Chocó. Peajes, cancelaron peajes. En el Chocó no hay peajes porque no hay vías. Aquí hay peajes. No, perdón, estamos hablando de peajes. Ojo. No. Peajes. Aquí hay unos señores que salen en la carretera y ponen su peaje. Peajes, no hay peajes porque no hay vías. No nos favorece. Claro, concesiones no hay. No nos favorece. Sí. Para nada esa decisión. La ampliación del salario mínimo, con un desempleo tan alto y la informalidad tan alta, no nos conviene. No nos favorece enormemente porque no tenemos empleo. ¿Sí me entiendes? No hay quien se gane ese salario mínimo. Las horas extras, salario dominical y festivo, no nos favorecen porque no hay empleo. Y así, o sea, las grandes decisiones hoy que están transformando el desempleo en el país y están transformando la economía y revirtiendo la pobreza, pues en el Chocó no se hace el impacto porque no hay esos elementos. Conclusión, ahí está la discusión para el Estado. Mire, está la prueba, sus mismas cifras. Mientras que usted lleva empleo, lleva de todas otras regiones en el Chocó, ¿no? Entonces yo comparo esto, por eso yo digo, tú ahorita hablabas de algo de los senadores que después no acompañaban los debates del Chocó. Yo pienso que los choconos tenemos que comprometernos en una política chocuanista, por encima de cualquier cosa, porque ya quedó demostrado, ya no necesitamos más muestras y ejemplos. Sí, claro. Que a nosotros no nos conviene, a nosotros no tenemos que casarnos con de donde sea el presidente, de abajo, de arriba, de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea el espectro. No llenar los espacios, si no hay un compromiso chocuanista, sea el quien venga. Mire, acá estoy hablando algo real con las cifras de este gobierno, sí, claro. ¿Cierto? Un gobierno que acompañamos. Yo voté las 2 veces, la mayoría de los chocuanos, el 86% de los chocuanos lo hicimos. Sí, claro. Pero las decisiones que son buenas, de esas 7 decisiones que acabo de decir, no tienen efecto en el Chocó. Pero si usted mira, hace unos años que estamos en un gobierno de derecha, que se mejoró la seguridad en todo el país, en el Chocó se disparó el secuestro. ¿Por qué? Porque las carreteras que se protegían, las del Chocó como no conducían carga, Colombia viaja por ella y por eso era el programa, acá no se hacían esa clase de caravana, porque no éramos importantes para el país, mientras que la seguridad mejoró en todo el resto del país, en el Chocó. Pero acá sí se hizo Colombia viaja y vive por ella. Por eso, sí, 1 o 2, pero en términos generales la inseguridad se disparó. Fueron la gran ola de secuestro en todo el departamento del Chocó. Fue ahí precisamente. Fue la única vez, por ejemplo, que en mi tierra hubo secuestros masivos. Sí, claro. Entonces, mientras que no pasaba en el resto del país, acá sí. Entonces, mire, estoy haciendo el parangón de 2 gobiernos totalmente distintos en el espectro político, pero cómo sus decisiones positivas para el país no impactan al Chocó. ¿Uno de los 2 gobiernos les ha servido? Entonces, pues yo no voy a entrar en esa discusión tan en detalles, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que comprometernos con nuestra propia agenda, liderarla y sacarla adelante y planteársela al gobierno que sea de donde sea, al Estado y, como le digo, a la sociedad colombiana. Ahora, y con esto quiero concluir este punto, que es muy importante, Leonardo. La misma agenda que usted dice, esa es la que habla del trato diferencial. Porque todos hablan de un trato diferencial. Yo no comparto, por lo menos, la expresión. Ajá. Ojo, yo no comparto la expresión de trato diferencial. Entonces, ¿cómo lo llama usted? Equidad, igualitario. Yo no quiero trato diferencial para el Chocó.
No es que el diferencial es el racismo, el diferencial es la discriminación. Es válido, ¿vale? Sí, no, yo no estoy, por lo menos con la expresión, con el término gramatical de trato diferencial. Sí. No, es que toda la vida nos han visto como diferentes. O sea, los marcianos somos nosotros. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hablar de trato diferencial? Si es con ese trato es que nos han mantenido todo el tiempo. No, yo quiero pelear por un trato igualitario. Igual. El mismo desempleo que se derrotó ya en el resto del país se tiene que derrotar en el Chocó. Al 8%. La misma pobreza que está en el 30% y aquí en el 67%, acá también. Mire, otra cifra más dramática y vergonzante. La pobreza multidimensional. Está, ¿saben el Chocó en cuánto? 92%. En el resto del país está en el 31%. La pobreza dimensional, ¿cuál es? Es cómo está viviendo la gente al interior de sus casas. Si tienen una casa físicamente acondicionada, si en esa casa les llega agua, si a esa casa les llega energía, si a esa casa les llega internet, si hay un programa de primera infancia para sus hijos menores de 5 años que los cobije, si hay cobertura de educación de calidad básica, si hay acceso a la educación superior para los jóvenes y si hay un empleo digno para los cabezas de hogar. Más o menos esas 8 cosas hablan de la pobreza multidimensional. En el Chocó, el déficit de la pobreza multidimensional es del 92%. Es decir, al 92% de nuestras familias, de nuestras 90.000 familias, les hace falta eso. En el resto del país del 31%. ¿Cuál trato diferencial? Igualitario, equidad. Lo mismo que se está pasando en el resto del país, necesitamos que pase en el departamento del Chocó. Yo sé que la expresión, como la han planteado de trato diferencial, conduce a lo mismo, pero no, yo planteo que no utilicemos ese término. Es como victimizarse, ¿sí? 2 veces. Entonces, mire, los temas del departamento del Chocó, Leonardo, se están discutiendo una vez, solo cuando hay paros o tragedias. Ya el Comité de Paro Cívico anunció una nueva manifestación para el 12. ¿Para el 12? Están tratando de hacer una agenda. Bueno, ahí, ahora para febrero. Ahora, sí. Bueno, perfecto. Bien porque, pero hay 2 realidades ahí. Pero eso no implica que no se pueda ir a paro. Pero hay 2 realidades, perdón. Pero hay 2 realidades. Hay 2 realidades. La primera, cuando una comunidad insistentemente está recurriendo a paros, es porque su representación política no está funcionando. Así es, esa es una realidad. Es una confirmación de que su vocería política en el Congreso, cero. Y lo segundo, en lo cual también necesitamos hacer un análisis interno, los paros no están determinando soluciones y decisiones políticas para el Chocó. El primer paro cívico del departamento se hizo en 1986, hace 40 años. Una chorretera de compromisos. El único que se ha cumplido cabalmente es el puente de Yuto. Y la universidad. Bueno, y la universidad también. Pero seguimos. No ha cumplido cabalmente. Ahí tenemos todavía problemas en la universidad. El Estado acaba de darle la plata para el déficit a la Universidad de Antioquia, a la del Chocó, y en la del Chocó nos ponen a matarnos entre nosotros. Y cuando la solución la tiene el ministerio con plata. Así de sencillo. ¿Sí? Nos estamos matando nosotros por el problema y no estamos peleando la solución. Entonces, ¿dónde están el cumplimiento de los compromisos de paro cívico? Aún. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Esa herramienta de paro cívico, esos compromisos firmados y que lo ha ido refrendando gobierno por gobierno, desde el 86 hasta hoy, ¿cuántos gobiernos han habido? Y todos lo han refrendado. Súmele a eso los compromisos de Minga Indígena del 2018. El único que se ha cumplido es el del colegio del 18, el Tobías Querágama, que se acaba de entregar. Y porque la gobernación se puso en el tema y tuvo que salir a pelear y a cofinanciar. Pero los hospitales de tercer nivel de alta complejidad de Quibdó, el de Río Sucio, el de Vallazón, el de Ismina, todavía, el de Ismina está en construcción apenas, pero hace 40 años se comprometieron con eso. Lo acabo de decir, la vía al mar también es compromiso de paro cívico. El Estado dijo ahorita en el COMPES que entre los 10 años no hay plata y no es importante para el Estado hacer esa vía. Y revise todos los demás. ¿Que sí va a haber algún resultado? Usted que ha estado timoneando algunos de estos temas entre el Comité Cívico y el gobierno, cuando tajantemente ha dicho no hay recursos para esto, tengo que recuperar, ¿cuántos son? 8 billones de pesos.
¿De dónde va a salir la plata entonces? ¿O qué compromiso va a cambiar el gobierno? No, yo creo que la discusión tiene que ser al Estado y al gobierno colombiano también tiene que ser tiene que ser propositiva. O sea, por eso cuando yo hablo de tratamiento en equidad y igualitario, es porque nosotros, si a nosotros nos entregan las mismas herramientas que le han entregado a las otras regiones del país, a los otros departamentos, no solamente sería distinta la situación del Chocó, sería distinta la situación del país, Leonardo. Y eso tampoco se lo hemos dicho al Estado. El Estado, por su racismo, por su discriminación, por su desconocimiento, por ignorar al departamento del Chocó, se ha perdido la oportunidad de superar gran parte de los rezagos que tiene la nación y que tienen otras regiones. Ejemplo real, y vuelvo con ejemplos claros y reales. Bogotá hasta el año pasado, 2024, 2025, tuvo racionamiento de agua y energía. ¿Cuánta plata metieron al Guavio? ¿Cuánta plata se acaba de gastar el Estado en Hidroituango? ¿Han solucionado los problemas de energía de los demás departamentos? No. Le aseguro que con el 10% de las dos inversiones, con una obra de esa misma proporción sí, en el Chocó, donde hay todas las capacidades para hacerlo, soluciona el problema de energía del Chocó, el del país, y le vendemos a Centroamérica, que está pidiendo energía. Esa discusión hay que llevársela. Es que miren, ustedes están haciendo las inversiones donde no deben hacerlas. Ustedes están invirtiendo donde deben invertir. Por ignorar al Chocó, ignoran al Chocó con una narrativa falsa, que el Chocó no produce, que los chocuanos no trabajamos. Y el primer arista es que todos se lo roban. Y falso también, el Chocó no está entre los primeros lugares de corrupción del país. Esa discusión también hay que planteársela al Estado y al gobierno colombiano. Dos ejemplos también para ilustrar eso. En frente a la producción, el Chocó, el 42% del oro que produce Colombia se extrae en el Chocó. Cifras del Estado. Y yo sé que hay su registro, porque gran parte del oro que sale del Chocó se declara en Antioquia. Se fuga. Pero las cifras del Estado dicen que quedémonos con las cifras del Estado. Sí. 42% del oro que produce Colombia se extrae en el Chocó. El 25% de la plata que produce Colombia se extrae en el Chocó. El 96% del platino que produce Colombia se extrae en el Chocó. El 100% del cobre que produce Colombia se extrae en el Chocó, en la minería del Roble, el Carmen de Atrato. No produce nada el Chocó. ¿Y las divisas? No produce nada el Chocó. Pero más sin embargo, ¿quién ha salido a defender los derechos de las 16.000 familias que dependen de la cuenca media y alta del Atrato y media y alta del San Juan, que dependen de la pequeña minería? ¿Cómo ha criminalizado el Estado al pequeño minero chocuano, sabiendo que lo que le produce únicamente para abrirle paso a que ese recurso se lo lleven del Chocó, para que lo exploten otros, desprotegiendo a quien históricamente lo ha hecho, y sobre todo con una actividad que hace parte de nuestra ancestralidad, de nuestra historia, de nuestra geografía, de nuestro ADN como chocuanos? Pero le hemos planteado la discusión, no. Frente a la corrupción, ahora con el accidente de la vía Quibdó-Medellín, que es que hemos mandado 5 veces la plata para la vía Quibdó-Medellín, sí es verdad, pero no la han mandado, ojo, la contrataron 5 veces desde Bogotá, y que yo sepa no la contrataron con ninguna empresa chocuana, ni firmó ningún gobernador, ningún alcalde chocuano esos contratos. Si se perdió, la robaron los paisas, los bayunos, los costeños, los rolos, los santanderianos, los nariñenses, cualquier otro, pero no menos un chocuano. Esas discusiones también hay que planteárselas al Estado. Eso hace parte de la discriminación y del racismo estructural e histórico. Inventar narrativas, como dije ahorita, como la del tapón del Darién. Narrativas falsas para justificar su discriminación, su negación al departamento del Chocó. Y aquí, le decía ahorita, antes de esto, es plantear la discusión frente a la necesidad que tiene el gobierno, Colombia, de hacer las inversiones en el Chocó. Los dos grandes puertos. Puerto Antioquia, lo acaban de inaugurar. ¿Sabe qué? El producto que va a empezar a salir por Antioquia, ¿de dónde va a salir? De Bajirá, de Río Sucio y de Carmen de Darién principalmente.
¿por qué no construir entonces el puerto en el Chocó? Si se va a exportar producto extraído del Chocó, ¿por qué esa negación a hacerle la infraestructura al Chocó? Y enlazarlo con ¿Por qué, mejorar la autopista de la ¿por qué si todo lo que acabo de decir, si toda esa producción minera sale del Chocó, ¿por qué no instalar los laboratorios en el Chocó? ¿Por qué tiene que ir el oro a procesarse fuera del país y exportarse con empresas que no son chocuanas? ¿Por qué no instalar las infraestructuras y las capacidades en el departamento del Chocó? ¿Por qué las fronteras colombianas, la de Cúcuta, la de Piales, la de Leticia, la del Putumayo con Perú, todas fluyen económicamente de manera diaria? Usted va y se para en Cúcuta y ve carros con todos los problemas políticos con Venezuela. Gente que vive allá en San Antonio y trabaja en Cúcuta y viceversa. Van y vienen todo el día, bueno, todo un comercio. Vaya un lanchero de Jurado de Acandí a coger una lancha y llevar unos pasajeros para Panamá. Criminal, delincuente. Pero allá subsidian al bucetero que lleva pasajeros entre Cúcuta y San Antonio, entre Ipiales y allá y Ecuador. Entre Leticia y Perú y Brasil. Entonces, ¿por qué la frontera con Panamá tiene que ser criminalizada mientras que las otras fronteras se promueven? Sí, ¿por qué las zonas económicas fronterizas o zonas de integración fronteriza, como se llaman ahora, que no son otra cosa sino eso, hacen parte de tratados internacionales? ¿Por qué no funcionan en el departamento del Chocó? Porque la frontera está en nuestro territorio. Sí, entonces esa discusión también hay que hacerse al Estado, de que su negación, su estigma contra el departamento del Chocó los ha llevado a perderse una gran oportunidad para el país. 38 días hoy para las elecciones. 3 minutos para que usted diga por qué es que le conviene Francisco Vidal como representante del departamento del Chocó. Yo invito a todos los chocuanos y chocuanas a que este 8 de marzo voten por el L101, por este número, porque votar por el L101, votar por Pacho Vidal, no es elegir un representante a la Cámara más, no es elegir un representante a la Cámara más, es elegir una representación y una vocería política capaz de plantear, de construir una agenda en torno a nuestros problemas, de cara a nuestras necesidades, a nuestros problemas, para que sea la hoja de ruta de entendimiento con el Estado y con el gobierno colombiano. Es la posibilidad que tenemos los chocuanos este 8 de marzo de cerrar un capítulo negativo desde nuestra gestión, desde la representación o vocería política, cerrar una estela de 0 resultados, de 0 desempeños, y comenzar una donde se empiecen a mostrar esos cumplimientos que la gente está pidiendo de su clase política, de sus líderes políticos. Hoy el Partido Liberal está ofreciendo esa oportunidad a través de Pacho Vidal, cabeza de lista L101. Es una oportunidad que no podemos perder los chocuanos. Y un mensaje también a los costeños del Pacífico, a los costeños del Caribe, a la gente del Bajo Atrato. Somos las únicas 2 regiones que nunca hemos tenido representación política. ¿Sí? Eso también es un mensaje importante, Leonardo. Así como el Partido Liberal a nivel nacional ha defendido la participación política en forma democrática, amplia, diversa, así como protege el ejercicio libre de los derechos, de las diferencias, la participación política de todas las regiones, pues aquí también los costeños, donde están las grandes posibilidades económicas para el departamento del Chocó, después de la pequeña minería en el centro del departamento, donde están nuestros mares, donde están nuestros pasos bioceánicos, donde está nuestra gran posibilidad agroindustrial en el Bajo Atrato, donde está todo el recurso marino costero, donde está la comida del departamento. Necesitamos también una voz que haga valer ese derecho, esa posibilidad para el departamento del Chocó. Muy bien, corto pero rápido. Su mayor amor. Mi madre y mis hijas. ¿A qué le tiene miedo? A la indiferencia de los problemas de la gente. ¿Hincha de qué equipo? América de Cali. Ahí le pegó bien. Él es Francisco Vidal, Pacho Vidal, como lo llaman, Omar Francisco Vidal, candidato del Partido Liberal en la lista de este movimiento 101 en el tarjetón, quien hoy nos ha acompañado. Usted
va a haber esta entrevista, bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche, porque aquí en QRadio La Otra Alternativa traemos a los candidatos para que nos hablen, los escudriñamos qué piensan, no para hablar mal de otras campañas o referirse mal a otros candidatos. La historia los juzgará a ellos, los que están y los que están aspirando también. Los traemos para que ustedes tomen conciencia de que hay que votar bien para tener una buena representación en el Congreso de la República. Más adelante, otro invitado aquí en los estudios de QRadio La Otra Alternativa, para que hablemos de política con los que hoy aspiran llegar al Congreso de la República. A todos, muy amables, que tengan una feliz noche, un buen día a la hora que nos estén viendo en este archivo de la entrevista con los candidatos al Congreso de la República. Que la pasen bien.